Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, el grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, hola Jorge, muchísimas gracias por esta tan amable y cordial bienvenida. Pues es un placer nuevamente estar en este nuevo día, considerando la palabra de Dios, que podamos aprender, que podamos tener en nuestras vidas ese sembrando palabras de vida, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, como esa semillita que cae en tierra buena y que crece y que da fruto. Y pues eso es precisamente lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que cada día podamos aprender algo nuevo para nuestra vida, algo que nos transforme, ¿verdad? Aunque la transformación es un proceso y los procesos a veces duelen, pero son necesarios para tener esa vida que Dios ya nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo. A ti que nos acompañas en este tiempo, que te estás conectando, a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, muchas gracias. Gracias por considerar este tiempo en el cual podemos aprender juntos. Y el día de hoy hemos titulado Dios de Victoria. Y bueno, pues ese es el Dios que queremos conocer, ¿verdad? Que queremos que esté con nosotros, que nos acompañe cada día como el día de hoy. Que cada momento, cada paso que damos, literal, ¿verdad? Cada paso que damos, cada vez que nos levantamos, que nos movemos, que tenemos planes, que queremos hacer cosas en nuestra vida personal, con la familia, en el trabajo, en el lugar donde vivimos, siempre vivamos con el Dios de Victoria. Y bueno, pues hoy vamos a considerar el libro de Jueces. El libro de Jueces, en el capítulo 4 y 5, nos habla de una mujer, del corazón de una mujer que, pues ante una situación bastante grave que estaba viviendo la nación de Israel, pues ella ve de otra manera las circunstancias. Es decir, o sea, estaba consciente de todo lo que estaba viviendo, pero ella tomó la decisión de ver al Dios de Victoria. Y bueno, vamos a ver cómo es que este libro nos enseña acerca de que podamos nosotros cada día conocerle y vivir con el Dios de Victoria. Bueno, y para ello quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es más fácil que veamos? ¿Problemas o soluciones? Pues parece que no debemos de pensarle mucho, ¿verdad? La verdad es que siempre a primera vista sale al escenario los problemas. Y no faltan, ¿verdad? Estamos acostumbrados. No, es que no faltan los problemas. Todos manifestamos esa expresión, ¿verdad? Es que no faltan los problemas. Y bueno, pues como te comento o te hacía la pregunta, ¿qué es más fácil? Lo más fácil es ver los problemas. Lo que Dios ha preparado a nosotros es que somos hombres y mujeres de victoria en Cristo Jesús, quien nos salvó, quien nos rescató y quien nos da libertad, libertad para encontrar esas soluciones, para que nuestros ojos estén enfocados en las soluciones, porque las soluciones siempre van a estar muy cerca de nosotros, solo que necesitamos concentrarnos, ver y escuchar esas soluciones que siempre están a la vista, reitero, siempre están a la vista. Pero los problemas, lo que vienen a provocar en nuestras vidas, son como tormentas que nos impiden ver la claridad, nos impiden ver esas soluciones. Bueno, en el caso de esta mujer que se llama Débora, vamos a encontrar cómo ella pudo ver la victoria y por esa comunión que tenía con Dios. Bueno, nos narra el capítulo 4 que había un rey de Canaán que se llamaba Javín. Este rey pues tenía obviamente su ejército y el capitán de este ejército del rey de Canaán se llamaba Sísara.
Y bueno, pues este hombre estaba junto con todo su ejército haciendo pasar al pueblo de Israel por una situación muy problemática, pero muy. Nos dice aquí el libro, si me permite, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, y dice que después de que después de la muerte del rey, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso, él permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. Y nos narra que el jefe del ejército, bueno, se llamaba Sísara, que es lo que te acabo de comentar. Entonces, fíjate, dice el versículo 3 que Jabín, este capitán del ejército, tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia. Híjole, nosotros cuando leemos esto, a veces lo leemos tan rápido, ¿verdad? Crueldad y violencia. Por esto lo traían desde hace muchos años. Había una situación muy difícil, vivían en un problema muy grande, vivían bajo la crueldad y la violencia de sus enemigos. Y entonces, ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? Suplicaron a Dios. Y esto es una clave para nuestras vidas porque a veces nosotros queremos solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas, queremos solucionarlo con nuestra propia experiencia, con nuestros propios conocimientos, pero sabes, yo creo que algo muy importante que debemos de reconocer es que necesitamos buscar a Dios. Eh, lo buscamos cuando a veces estamos en una situación muy grave, pero Dios siempre está dispuesto, no solamente en las situaciones difíciles, sino en cada día, en cada paso que nosotros damos. Él siempre nos va a ayudar, nos va a, cuando tenemos esa comunión con Dios, nuestros lentes para poder ver las situaciones van a estar limpios, van a estar con esa transparencia para que podamos ver los problemas de otra manera. Y bueno, los problemas, pero encontrándoles una solución, como es el caso de lo que vamos a leer. Dice que en aquella época había una profetisa llamada Débora. Ella era jefe de los israelitas. Y bueno, los israelitas iban a verla para que les solucionara sus problemas. Bueno, nos dice por qué, ¿verdad? Porque ella era profetisa de Dios, es decir, tenía esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Había aprendido a guardar silencio para que Dios hablara. Había aprendido a conocer a Dios, a tener ese diálogo con Dios. Había aprendido a que su corazón se humillara delante de Dios y pudiera estar en esa comunicación con Dios, ¿no? De todos los días, de todos los días. Bueno, pues imagínate, si los israelitas iban con ella a que le solucionara los problemas, ¿será que ella tenía así como un cofre en donde sacaba la varita y decía, te voy a solucionar los problemas? ¿Verdad que no? No, no era así. Simplemente era que ella tenía una visión diferente. Ella, con la comunión que tenía con Dios, podía ver las situaciones de otra manera. Como cuando nosotros tenemos un problema, nos vemos tan embotados en nuestra situación que no nos permitimos, ¿verdad? Descansar en Dios y saber que si confiamos en Él, Él nos va a ayudar. Que si lo buscamos a Él, Él es nuestro pronto auxilio. Que si le buscamos a Él, Él nos escucha. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana si nosotros le buscamos. Si nosotros le reconocemos que Él vive. Él vive todo. Si nosotros pensamos en algo que tiene vida, por ejemplo, una plantita, si tiene vida, se mueve, ¿cierto? Se mueve. A veces nuestros problemas se vuelven, no se mueven, pero porque necesitamos darles vida. Y el que nos da vida, que nos da soluciones, es nuestro Señor. Cuando nuestra mente, nuestro corazón se conecta con Él. Ahí es cuando empezamos a tener esa luz que nos ayuda a encontrar en medio de todos nuestros problemas o en medio de mucha oscuridad o en medio de esa crueldad o violencia que podemos vivir, ¿verdad?
Esa violencia a veces puede ser física, pero recordemos que la violencia también puede ser verbal, también puede ser emocional, también puede ser a través de nuestras propias actitudes, ¿verdad? Y recibimos lo que nosotros damos, estamos transmitiendo violencia. Bueno, pues entonces el pueblo de Israel, esto me gusta mucho, ¿sabes? Esta mujer, Débora, nos enseña ella como gobernante, como jefe ahí del pueblo, ella estaba viendo por toda la nación, o sea, no solamente por ella misma, porque todos estaban viviendo esa situación tan cruel y violenta por parte del rey de Canaán, ¿no? De sus enemigos. Y sin embargo, ella veía la solución, pero para todos, no nada más para ella y su familia o sus amigos o la gente más cercana, sino veía por toda una nación. Y yo creo que eso es lo que Dios nos ha dado. ¿Te acordarás que en Génesis 1 Dios nos bendijo para que diéramos fruto, para que nos multiplicáramos, para que llenáramos la tierra, para que la sojuzgáramos y para que la señoreáramos? Pero Dios nos da esa bendición y nosotros necesitamos tomarla, ¿verdad? Yo creo que Débora definitivamente lo tomó y por eso en ella había ese deseo, ese anhelo en su posición para gobernar. Y yo creo que eso es lo que necesitan todos nuestros gobernantes. Y sabes, si lo necesitan nuestras autoridades, nosotros podemos interceder para que Dios obre a través de sus vidas, para que Dios también les dé esa visión de ver no solamente el interior o el ego de uno mismo, ¿verdad? Sino que vea por los demás. Bueno, mira, Débora entonces dice que cierto día ella mandó llamar a Barak y le dijo, el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Es decir, le da una instrucción. Recordemos que Dios siempre nos da instrucciones, siempre nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero hay que escucharle. Bueno, esta mujer le hace saber a este hombre qué es lo que tiene que hacer. Pero fíjate, en el versículo 7 dice, Dios hará que Sísara, ¿verdad? Que iba con todo su ejército y carros de hierro y todo contra Israel, dice, Dios hará que Sísara, el jefe del ejército de Javín, que era el rey de Canaán, vaya al arroyo Quizón para atacarle con sus soldados y con sus carros. Esos ataques, esos ataques nosotros los vivimos cada día, ¿no? Los vivimos a través de esa violencia, de esa crueldad con la que a veces somos tratados, ¿no? Dice, pero Dios les dará a ustedes la victoria. Yo quiero que esta palabra la guardes hoy en tu corazón, que verdaderamente sepas que el Dios de victoria te dará la victoria sobre tus enemigos, sobre esa actitud que estás recibiendo posiblemente de parte de alguien por alguna, pues no sé, puede ser por alguna enfermedad, por alguna situación económica, por lo que tú le quieras llamar, pero que te está a ti tratando con violencia, que no te da paz, que al contrario te sientes oprimido, te sientes angustiado, te sientes preocupado. La preocupación no viene de Dios, definitivamente no viene de Dios, pero nosotros la abrazamos como que nos agrada y no debería de ser así. Deberíamos de rechazar la preocupación porque no viene de Dios. Dios vino para darnos bendición, para darnos paz. Dios vino para que tengamos una vida plena en Cristo Jesús. Por eso es tan necesario que nuestras vidas reflejen esa paz, esa comunión con Dios. Y bueno, pues definitivamente lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto o no? Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Dice, Dios les dará a ustedes la victoria. ¿Sabes por qué? Porque es un Dios de victoria. Él no las da. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le consultamos, cuando nosotros consideramos, le tomamos en cuenta,
cuando leemos su palabra, que es la verdad, que es un camino por el cual nosotros debemos de seguir. Bueno, fíjate, vamos a ver qué contestó Barak. ¿Tú qué contestarías? Si viene y la persona, el profeta de Dios, te dice, oye, ¿sabes qué? Dice Dios que hagas esto y esto porque te va a dar la victoria. ¿Tú qué harías? Pues quizá me digas, no, pues entonces yo diría, sí, claro que sí, yo voy, me levanto, hago lo que me está diciendo, porque yo ya de antemano sé que Dios me va a dar la victoria. O sea, el resultado ya lo sé, de este problema, de esta situación, ya lo sé. Y lo que voy a obtener es la victoria. Dios me va a ayudar, Dios me va a dar el favor y lo voy a hacer, claro que sí. Bueno, pues vamos a ver qué dice este hombre al cual Débora le transmite el mensaje de Dios. Dice, Barak le respondió, iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Fíjate, o sea, este hombre dijo, pues no le creyó a Dios, no le creyó, o sea, dijo, pues sí, sí voy, pero si tú me acompañas, ¿no? Y ella pues definitivamente le dice, entonces dijo Débora, está bien, te acompañaré, pues quiero que sepas que no serás tú quien mate a Císara. Dios le dará ese honor a una mujer. O sea, Dios quería darle el honor a este hombre Baruch, de decirle, a través de ti, o sea, te voy a dar la victoria y tú vas a recibir ese honor, ¿no? De haber combatido y de haber ganado. Y entonces él dice, no, si tú no vas conmigo, pues no, no voy. O sea, estaba más confiado en Débora que en el propio Dios Todopoderoso, en el Dios verdadero. Y entonces ella le dice, bueno, está bien, te voy a acompañar, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Císara. No vas a ser tú quien mate a tu enemigo, sino lo va a hacer una mujer. O sea, esta mujer, Débora, pues al ver, quizá a lo mejor nosotros, ¿verdad? Diríamos, no, pues te mandó a ti, ve tú, yo para qué te voy a acompañar. No, pues ella le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, es que yo ya sé que la victoria va a ser una. Y otra, que nuestro enemigo va a morir. Es aquel que nos trata con crueldad, es aquel que nos trata con violencia, que nos trata, nos da un maltrato, va a morir, o sea, ya no va a continuar, ya no va a continuar porque Dios nos va a dar la victoria. ¿Lo crees tú para tu vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Le creemos? ¿Le creemos que Él nos ha dado la victoria? Porque dice que somos más que vencedores, porque Él ya ganó, Él ya venció a nuestros enemigos. De Él es la victoria y Él nos las da a ti y a mí el día de hoy, para que nuestros enemigos ya no más nos traten con esa violencia y esa crueldad. Pero bueno, vamos a continuar. Dice que, bueno, y Débora se fue con Barak y reunieron a todo el ejército, etcétera, ¿no? Y bueno, dice, cuando Císara se enteró que Barak se dirigía al monte Tabor, porque ya, pues obviamente Barak, que va acompañado de Débora, pues prepara todo el ejército. Entonces el otro reaccionó, ¿no? Císara, el enemigo, reaccionó. ¿Y sabes qué hizo? Como a veces reacciona con nosotros, ¿no? Nosotros decimos, bueno, voy a estar en paz. Y el otro, como ve que ya estamos en paz, se levanta el enemigo y dice, ah, no, pues ahora mira, te voy a agregar este problemita, te voy a agregar este y este y este, ¿no? Así vemos cómo la palabra de Dios nos enseña. Bueno, entonces dice que él reunió a sus 900 carros de hierro y todos sus soldados. Salieron de Oreset y marcharon hasta el arroyo de Quizón. Dice, entonces, ya estoy en el versículo 14, entonces Débora le dijo a Barak, en marcha, o sea, ya debemos de actuar, que hoy Dios te dará la victoria sobre Císara y Dios mismo va al frente de tu ejército. Bueno, pues entonces Barak dijo, bueno, pues sí, bajo al monte y enfrenta y a todos esos carros que el otro tenía y un gran ejército y sus soldados, pues él va. Dice que en el 15, cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó, ¿quién? Dios causó
confusión entre los carros y los soldados de Sísora. Hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros. Fíjate, o sea, ya ahora él ya se impulsó y dijo, no, pues cuando vio, ¿verdad? Que Dios estaba interviniendo, que Dios estaba ayudándoles y que Dios, como dice su palabra, él iba adelante de con el ejército, ¿verdad? Dice que entonces dice que aquel día murieron todos los soldados de Císara. ¿Cuántos? No uno, no dos, no los que estaban enfrente, no. Todos, todos, todos murieron. Dice que ni uno solo quedó con vida. Ninguno. Fíjate, yo creo que definitivamente Débora, Dios, al tener esa comunión con Dios, Dios le había mostrado que era la victoria. Y la victoria era esta, que sus enemigos iban a ser vencidos, que sus enemigos no tenían el poder, porque el que tiene el poder, la autoridad, la soberanía es Dios. Ellos solamente amenazan, ¿te acuerdas? Satanás siempre nos va a querer amenazar, nos va a querer insultar, nos va a querer no podemos, pues ni siquiera tienes todo lo necesario, nos va a querer que nosotros entremos en pánico y en que no le creamos a Dios, que Él está con nosotros. Entonces, bueno, sucede que Sísara, ¿verdad? Huye a pie hasta la carpa de Jael. Y Jael, bueno, era la esposa de una persona que conocía al rey de Jaim, entonces, o sea, al rey de Canaán, entonces por eso es que él va a esa casa. Pero fíjate que, pues, lo que sucede es que esta mujer lo recibe. Dice que ella salió a recibirlo y le dijo, pase por aquí, señor, no tenga miedo. Entonces él entró a la carpa y ella le escondió detrás de una cortina. Como si Sara tenía mucha sed, le pidió a esta mujer que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche, es decir, algo como más pesadito, no el agua, ¿verdad? Y le dio a beber. Después volvió para esconder a Císara. Y él le dijo, quédate a la entrada de la carpa y si alguien pregunta quién está aquí dentro, dile que no hay nadie. Entonces, Císara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces, Jael, esta mujer, tomó un martillo y una estaca de la carpa y sin hacer ruido, se acercó hasta donde estaba Císara. Allí le atravesó la cabeza con la estaca hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. ¿Te acuerdas cómo ella, Débora, la profetisa, le había dicho a Baruch que no iba a ser él no iba a matar al enemigo, sino que iba a ser una mujer? Una mujer que pues reconoció a este hombre, ¿verdad? Que estaba atacando contra el pueblo de Israel y esa oportunidad que tuvo para matar al enemigo. Es decir, ella pudo matar, lo tuvo tan cerca. Y yo creo que a veces nosotros también podemos hacer eso cuando el enemigo queda dormidito, como que está tranquilo, dice, sí, ya, yo ya gané, yo ya te provoqué miedo, yo ya te dejé preocupado, yo ya te dejé angustiada, yo ya te dejé inquieta, dudosa. Ya, entonces como ya estás tan preocupado, me voy a recostar. Pues ahí en ese momento nosotros tenemos que cortarle la cabeza, tenemos que matar a ese enemigo para que nuestra preocupación no sea el hecho de las circunstancias o el problema que estemos viendo. Leía muy recientemente algo que quiero compartirte y dice que un problema es una puerta, pero es una puerta que nos lleva a un nuevo lugar en el reino de Dios. Qué palabras, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver así el problema, decimos, no, bueno, pues entonces sí quiero tener un nuevo lugar en el reino de Dios. ¿Cómo? Cuando nuestra mirada está en nuestro Señor Jesucristo, cuando a Él le consultamos, cuando a Él lo consideramos.
Cuando sabemos que Él está con nosotros y que ya nos ha dado la victoria, que tenemos esa vida en libertad. ¿Para qué? Para adorarle y buscarle solo a Él, para reconocerle que Él es único, verdadero y que Él vive. De esa manera nosotros estamos adorándole a nuestro Dios, al que nos dio libertad, al que envió a su Hijo para dar su vida por nosotros. Un problema es una puerta a un nuevo lugar en el reino de Dios. Entonces ahora el problema, ¿verdad? Se convierte en una bendición para nuestra vida. Ese problema que nosotros ya nos tiene, pero atorados hasta el cuello, que nos tiene atados de manos. Si nosotros confiamos en las promesas que Dios tiene para nuestra vida, y una promesa que hoy Dios te da a tu vida es esa. Dios te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Dios te ha dado la victoria. ¿Le crees? ¿Le crees? ¿Esa será tu actitud como la de Débora, en la que le creyó a Dios, que pudo visualizarse ya en victoria? ¿O como Baruch, que dijo, no, bueno, sí voy, pero sí, si tú me acompañas? Y no es que Débora, o sea, no quisiera ir. El mensaje era para él, porque venía de parte de Dios, que recibió Débora para Baruch, pero él no lo quiso tomar. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Lo vamos a tomar o no lo vamos a tomar? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos que tomarlos y estamos convencidos de que hoy Dios nos ha dado la victoria, que Dios está con nosotros. Es una palabra viva para nuestra vida. Así es que tú y yo tenemos que tomarla, tomar esta palabra de parte de Dios, que Él está con nosotros, que Él está con nosotros y nos da la victoria. Dios nos dará la victoria ante ese problema, ante esa situación, por muy complicada que sea. Para Dios no hay imposible. Cuando Dios hace un milagro con 5 panes y 2 peces, Él dice que hizo un milagro en el que alimentó a 5,000, dice que eran como 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Yo creo que cuando, o sea, nosotros leemos eso y decimos, wow, qué padre, me hubiera gustado estar ahí, ver ese milagro. Bueno, pues para Dios no hay nada imposible. Y Él te da la victoria el día de hoy. Hoy te da la victoria. Hoy ese milagro que tú estás esperando, Dios lo ha enviado para tu vida. Dios te ha dicho que Él estará contigo. Así es de que, ¿qué vemos? Quiero preguntarte nuevamente. ¿Qué vamos a ver hoy más fácilmente? ¿La solución o el problema? Vamos a ver la solución, ¿verdad? La solución está en nuestro Señor Jesucristo. A Él es al que debemos de ver primeramente antes que el problema. Porque ese problema que nosotros tenemos, Dios es mucho más grande que ese problema. A los ojos de Dios es algo así muy pequeñito, pero ese problema nos va a ayudar para fortalecernos, nos va a ayudar para tener un nuevo lugar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, es la victoria, porque Él ya venció y Él nos la da. Así es de que yo te animo a que la tomes verdaderamente en tu vida. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayamos aprendido juntos, porque esto es para aprender juntos, tanto en nuestra vida como la de cada uno de todos ustedes. Así es de que recuerda que tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles aquí en Sembrando Palabras de Vida. Por lo pronto recibe un abrazo, que el Señor te bendiga. Hasta luego.